El ropavejero. En el barrio donde creció Daniel siempre existió una figura que aterrorizaba a los niños, el ropavejero. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni dónde vivía, pero todos los niños sabían que era mejor mantenerse lejos de él. Decían que aparecía al atardecer empujando un carrito oxidado que hacía un chirrido inconfundible cuando avanzaba. En el carrito llevaba todo tipo de trastos, ropa vieja, utensilios rotos y cosas que a simple vista parecían no tener ningún valor. Pero también se rumoreaba que el ropavejero llevaba algo más, a los niños que desobedecían a sus padres y salían solos por la noche. Daniel siempre pensó que esas historias eran inventos de los adultos para asustar a los niños y mantenerlos dentro de casa. Había escuchado tantas versiones diferentes que ya ni siquiera prestaba atención, hasta que una tarde, mientras jugaba en la calle con sus amigos, escuchó un chirrido, ese sonido metálico constante que hizo que todos los demás niños se quedaran congelados. Uno a uno, sus amigos comenzaron a correr hacia sus casas, dejando a Daniel solo en medio de la calle. No puede ser tan malo, se dijo a sí mismo, intentando calmarse. Miró hacia el final de la calle y ahí lo vio, una figura encorvada, empujando un carrito lleno de trastos. El hombre tenía un sombrero desgastado y un abrigo que parecía estar hecho de varias piezas de ropa cosidas, juntas de forma desigual. Sus pasos eran lentos y el chirrido del carrito resonaba en la calle vacía, aumentando la sensación de soledad. Por alguna razón Daniel no corrió. Se quedó allí mirándolo, convencido de que el hombre no podía ser tan terrible como decían. A medida de que el ropavejero se acercaba, Daniel pudo ver su rostro, una barba desaliñada y una sonrisa torcida que se dibujaba en sus labios agrietados. Sus ojos eran pequeños, pero parecían brillar en la penumbra, como si algo dentro de ellos estuviera vivo y observando. «¿Necesitas algo, niño?», dijo el ropavejero, su voz áspera y profunda. Mientras se detenía frente a Daniel, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero intentó mostrarse valiente. «No, solo quería ver si las historias eran verdad». El ropavejero dejó escapar una risa que sonó más como un gruñido. «¿Qué historias, pequeño?». «Que se lleva a los niños que se quedan afuera cuando ya está oscuro», respondió Daniel tratando de parecer desinteresado. El hombre sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y desiguales. «Ah, esas historias. Bueno, tal vez no son solo historias después de todo». Antes de que Daniel pudiera reaccionar, el ropavejero alzó una mano y con una rapidez que no parecía posible para alguien de su edad lo agarró del brazo. Daniel intentó soltarse, pero el agarre era fuerte, mucho más de lo que habría esperado. De repente todo el coraje que había tenido se desvaneció y el miedo lo invadió por completo. «Vamos, niño, no deberías de estar aquí», dijo el ropavejero mientras lo arrastraba hacia el carrito. Daniel pateaba y gritaba, pero parecía que nadie en el barrio lo escuchaba. Las luces de la casa estaban apagadas y la calle parecía más oscura que nunca, como si el mundo entero hubiera desaparecido. El ropavejero abrió una tapa en la parte trasera del carrito y Daniel pudo ver que no era un simple contenedor de trastos. Había un compartimiento oscuro, profundo, que parecía mucho más grande por dentro de lo que debía ser posible, como un agujero sin fondo, del que salía un aire frío y un olor a tierra húmeda y podrida. «Por favor, déjeme ir», suplicó Daniel con lágrimas corriendo por su rostro. El ropavejero lo miró fijamente, sus ojos brillando más que antes. «Hay reglas, niño, y los que las rompen pagan el precio». Con un último tirón empujó a Daniel hacia el compartimiento. Daniel sintió el vacío rodearlo, un frío intenso que le quitaba el aliento. Pero antes de caer por completo, escuchó una voz. Era la voz de su madre llamándolo desde algún lugar, gritando que volviera a casa. Ese grito rompió el hechizo y de repente el agarre del ropavejero se debilitó. Daniel se soltó, cayendo al suelo de espaldas y rodó alejándose del carrito. Se puso de pie y corrió tan rápido como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, sin detenerse a pensar. Los pasos del ropavejero se escuchaban detrás de él, pero cada vez más lejanos, como si algo estuviera frenándolo. Daniel corrió hasta llegar a la puerta de su casa, abriéndola de golpe y cerrándola tras él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. Su madre estaba allí, en el pasillo, mirándolo con preocupación. «¿Dónde estabas?», le preguntó abrazándola con fuerza. «Te estuve llamando». Daniel no respondió, no podía. Solo abrazó a su madre y cerró los ojos. Intentó olvidar la sensación del frío, la oscuridad y esos ojos brillantes que había mirado como si fueran los de un depredador. Esa noche Daniel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos y escuchaba el chirrido del carrito del ropavejero, y aunque nunca volvió a verlo, el miedo permaneció. Sabía que había algo más en esas historias, algo oscuro que acechaba en las sombras del barrio, y supo que nunca jamás volvería a desafiar las reglas. Los días pasaron y Daniel intentó retomar su rutina. Sin embargo, algo había cambiado en él. Cada vez que salía a la calle sentía una inquietud constante. Los niños del vecindario también lo notaron.
Sus amigos se acercaban a él con curiosidad, queriendo saber qué había pasado aquella noche, pero Daniel evitaba sus preguntas. No quería hablar de ello, no quería recordar los ojos del ropavejero ni el frío que aquel compartimiento oscuro contenía. Una tarde, mientras Daniel se dirigía a la tienda a hacer un recado para su madre, sintió que alguien lo observaba. Era una sensación familiar, un escalofrío que le recorrió la espalda y hacía que todos los músculos de su cuerpo se tensaran. Miró alrededor, pero la calle estaba vacía. Aceleró el paso, intentando convencerse de que eran solo imaginaciones suyas, de que aquel ropavejero no podía volver. Pero cuando dobló la esquina lo vio, el carrito oxidado con su chirrido metálico avanzando lentamente. Daniel se quedó paralizado. El ropavejero estaba de regreso y aunque la distancia entre ellos dos era grande, podía sentir la intensidad de su mirada. Sin pensarlo dos veces se dio la vuelta y comenzó a correr hacia su casa. Las calles parecían más largas y la sensación de ser perseguido se hacía más fuerte con cada paso. Podía escuchar el chirrido del carrito acercándose cada vez más rápido. Daniel se desvió por un callejón, esperando perderlo de vista, pero el sonido del carrito resonaba entre las paredes, haciéndole eco y envolviéndolo todo a su alrededor. Daniel escuchó su nombre, su susurro se arrastraba con el viento. Sintió que el miedo le paralizaba las piernas, pero siguió corriendo, empujando su cuerpo al límite. Finalmente llegó al patio trasero de su casa y saltó la cerca con dificultad. Cuando llegó a la puerta trasera, comenzó a golpear con fuerza llamando a su madre. La puerta se abrió y su madre lo recibió con una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué sucede, Daniel? ¿Por qué estás así?», preguntó mientras él se desmoronaba en sus brazos. «Él está aquí, mamá, el ropavejero», dijo con la voz rota por el miedo. Su madre intentó calmarlo, asegurándole que todo estaba bien, que nadie estaba siguiéndolo, pero Daniel sabía que lo había visto, sabía que el ropavejero no se había ido, que de alguna manera lo estaba buscando. Esa noche la madre de Daniel dejó todas las luces de la casa encendidas y él se quedó en el sofá sin atreverse a dormir. Afuera todo parecía tranquilo, pero Daniel no podía dejar de escuchar ese chirrido, aunque fuera solo en su mente. Al día siguiente su madre decidió llevarlo a la iglesia del barrio. Había algo en los ojos de Daniel que le preocupaban profundamente, algo que parecía más allá del simple miedo. Hablaron con el párroco, un hombre mayor de voz calmada y ojos bondadosos. Después de escuchar lo que Daniel había vivido, el párroco se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando qué decir. «Daniel, hay cosas en este mundo que no podemos comprender del todo», dijo finalmente, «pero lo que sí sabemos es que el miedo es lo que alimenta a estos seres. Debemos enfrentarlo, no dejarnos dominar por él». El párroco le entregó un rosario y lo bendijo, pidiéndole a Daniel que lo llevara consigo a todas partes. También le recomendó que nunca saliera solo al caer la noche. Daniel aceptó el rosario, pero en el fondo de su corazón sabía que el miedo ya había echado raíces. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, colocó el rosario bajo su almohada y se quedó mirando la ventana, esperando ver alguna señal del ropavejero. El tiempo pasó y aunque no volvió a verlo, Daniel sintió que el ropavejero siempre estaba cerca, acechando en las sombras, esperando el momento en que bajara la guardia. Cada vez que escuchaba un sonido extraño en la noche, cada vez que el viento movía las ramas de los árboles y hacía crujir las ventanas, el miedo volvía, clavándose como una espina en su mente. Daniel creció con esa sensación y aunque intentó vivir una vida normal, nunca pudo olvidar aquella noche. Sabía que el ropavejero era real, que las historias que los adultos contaban para asustar a los niños tenían un núcleo de verdad oscuro y retorcido. Incluso de adulto evitaba salir por la noche y cada vez que escuchaba el sonido de un carrito chirriante a la distancia, el miedo regresaba, fresco y aterrador, como la primera vez. Soy Letamoy y ha sido un gusto compartir este misterio contigo. Si te atrapó la historia, suscríbete y dale like. Y acompáñame en el próximo enigma.